Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar la combinación de estos estambres. Este es 100% acrílico y me recomienda utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros. Voy a utilizar el gancho recomendado, este es un gancho de 3 milímetros, cinta métrica, un marcador de puntos y también vamos a necesitar la medida debajo del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla L. Y para esta talla, estas cadenitas iniciales deben de medir 7.5 centímetros. Entonces, una vez que tengamos las cadenitas listas, las sujetamos de extremo a extremo y las medimos. Estas cadenitas no debemos estirarlas ni nada, sino que así tal cual están las medimos. Fíjense, aquí tengo los 7.5 centímetros. De todas maneras, para que tengan una referencia, estos 7.5 centímetros es la medida que hay desde acá, desde la base del busto hasta el centro, o sea, hasta el pezón. ¿Sí? Esa es la medida por si quieres hacer tu copa personalizada. De todas maneras, si ustedes no lo están realizando para ustedes mismos, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de las cadenas iniciales para cada talla. Y para que tengan una referencia también, yo acabo de realizar 20 cadenitas para estos 7.5 centímetros. Pero como no todos usamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas puede variar, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos nuestra base de cadenas, para comenzar, sujetamos la última cadenita que hicimos, hacemos 2 cadenas adicionales. En esta oportunidad, estas cadenitas no las vamos a contar como punto alto. Bien, entonces enlazamos y en la tercera cadenita desde el gancho de crochet, o sea, en la última que sujetamos, traemos hebra y vamos a realizar un punto alto. Recordamos que en el punto alto me quedan 3 aros. Enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2. ¿Sí? Les enseño una vez más. Enlazamos y en la cadenita siguiente traemos hebra. En el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2. De esta manera vamos a seguir repitiendo un punto alto sobre cada una de las cadenitas hasta llegar a acá, a la primera cadena que hicimos. Y aquí ya estoy llegando al final. Tejo la última cadenita disponible, hago el último punto alto. Entonces, aquí de una vez vamos a determinar cuál va a ser el derecho de nuestro top, ¿sí? Quiero que se den cuenta que en los puntos altos de frente, por lo que vamos a considerar el derecho, se ven de esta manera, ¿sí? Mientras que por el revés, al girarlos, fíjense, ellos se ven así. Se notan en la parte de acá como unas hebras y en la parte de acá también se le ve como una barriguita, ¿sí? Esto es lo que vamos a decir es el revés del top y este vamos a considerar el derecho. Vamos a tomar este como el derecho porque aquí los puntos se ven un poquito más prolijos. Bien, entonces, para hacer el cambio de color, hay en realidad muchas formas de hacer este cambio de color. Yo les voy a enseñar la que a mí me gusta utilizar. Entonces, para hacer este cambio de color, luego del último punto alto, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga esta hebra para poderla ocultar, cortamos y esta última cadenita la ajustamos bien. Buscamos el siguiente color, aquí pueden utilizar cuantos colores deseen. Bien, aquí está el siguiente color y siempre vamos a mirar estos puntos altos, ¿sí? Siempre vamos a tomar en consideración esta que va a ser la vuelta central. Entonces, como estamos acá por el derecho, vamos a buscar acá el último punto y en este último agujerito, fíjense allí, atravesamos el crochet. ¿Sí? Esta hebra la vamos a tratar de mantener hacia acá para irla ocultando de una vez. Y aquí pasamos el siguiente color que vamos a utilizar. Sujetamos. Y estando acá con nuestros puntos altos de frente, ¿sí? O sea, desde el derecho, aquí vamos a realizar 1 y 2 cadenitas.
Estas dos cadenitas sí me cuentan como el primer punto alto. Bien, ahora giramos porque ahora nos toca tejer en la parte de acá. Si no hubiésemos cortado la hebra y hubiésemos seguido tejiendo, ¿qué hacíamos? Tejíamos dos cadenitas y girábamos, ¿sí? Es lo mismo que estamos haciendo acá. Esta hebra, que es la que corté, la voy a tirar porque aquí esta cadenita le queda como un nudito. Entonces la voy a tratar de llevar hacia acá. Voy a agarrar esta y esta hebra, estas dos, y las voy a ir ocultando a medida que voy tejiendo, ¿sí? Entonces voy a comenzar a tejer mis puntos altos sobre los puntos altos que acabamos de realizar. No comenzamos acá en este primer agujerito porque ya las dos cadenas me cuentan como ese punto. Comenzamos en el siguiente. Atravesamos, hacemos el punto alto, enlazamos. Siempre vamos a tratar de ocultar estas hebras. Vamos a ocultarlas por ahí en unos 10-12 puntos aproximadamente. ¿Sí? Entonces seguimos tejiendo. Fíjense, en el agujerito siguiente lo atravieso completo y allí voy a hacer el punto alto. Enlazo, punto siguiente y hago el punto alto. Voy a seguir tejiendo hasta tener los 10 puntos para cortar estas hebras. Y bien, aquí ya tengo, bueno, en realidad hice 11 puntos. Entonces, estas hebras que tenemos acá, las vamos a alar, vamos a tirar de ellas un poquito y de una vez las vamos a cortar. ¿Sí? De esta manera no vamos a tener hebritas por allí. Y simplemente vamos a seguir tejiendo puntos altos hasta llegar a acá. En esta que va a ser la segunda vuelta debemos tener la misma cantidad de puntos altos que cadenitas con las que empezamos, ¿sí? En mi caso yo comencé con 20 cadenas, acá hice 20 puntos altos. Recordamos que estas dos cadenitas con las que tomamos altura no las estamos contando como puntos. Entonces aquí en esta segunda vuelta tengo que tener hasta acá 20 puntos altos también, contando estas dos cadenitas como el primer punto, ¿sí? Entonces sigo tejiendo y aquí ya estoy llegando al final. Fíjense, este es el punto número 19 en mi caso, que yo comencé con 20 cadenitas, y en este agujerito, fíjense, allí tejo el punto alto número 20. Hasta el momento esto se ve así, ¿sí? Y ahora, estas dos cadenitas que están acá, que no contamos como punto, fíjense, ellas están acá. Vamos a atravesar el crochet acá en el centro, ¿sí? Vamos a dejar estas dos cadenitas acá, porque ahora este va a ser nuestro nuevo centro. Fíjense, aquí están las dos cadenas y por allí es donde vamos a atravesar el crochet. Allí vamos a realizar el primer aumento. Vamos a hacer el aumento para girar y comenzar a tejer en este costado, ¿sí? Entonces hasta acá yo tengo mis 20 puntos altos, enlazo, y para realizar el aumento, entonces acá en el centro, fíjense donde están las dos cadenitas, atravieso el gancho de crochet en la mitad y este aumento para todas las tallas es el mismo, consiste en 5 puntos altos. Hacemos uno, todos los vamos a hacer dentro del mismo agujerito, ¿sí? Vamos a atrapar esas dos cadenas. Tengo 1, 2 y 5 puntos altos, ¿sí? De esta manera ya giré y puedo comenzar a tejer en este costado. Pero antes de continuar, para que no se nos pierda la puntada central, vamos a colocar un marcador. De los 5 puntos altos que acabamos de realizar, el punto alto número 3 es la puntada central. Entonces contamos así, miren. 1, 2 y 3. Este tercer punto alto es el punto central. Fíjense, viéndolo desde acá arriba, 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahora continuamos tejiendo puntos altos en la parte de acá. Si tenía 20 puntos altos antes del aumento, debo de tener también 20 puntos altos después del aumento. ¿Sí? Entonces enlazamos y la primera cadenita, fíjense, el primer agujerito está acá.
Tienen que tener cuidado porque a veces esta cadenita se nos esconde con estos puntos altos. Fíjense, allí está el primer agujerito. Lo atravesamos, hacemos el primer punto alto y seguimos tejiendo un punto alto en cada uno de los agujeritos. Enlazamos, fíjense, lo tomamos así y allí hacemos los puntos altos. Seguimos repitiendo hasta finalizar. Sobre todo si son principiantes, les recomiendo que vayan contando los puntos. Bien, y aquí ya estoy llegando al final. Este es el punto alto número 19 y fíjense, aquí me queda un último agujerito. Realizo allí el último punto alto, ¿sí? Y esta segunda vuelta se ve así. Ahora, para hacer nuevamente el cambio de color, ¿qué hago? Estando acá, hago una cadenita, saco un poquito larga para cortar, corto, retiro esta cadenita que acabé de hacer, la ajusto bien y fíjense, de esta manera ya finalizamos la segunda vuelta. Para hacer nuevamente el cambio de color, yo voy a utilizar únicamente 2 tonos, ¿sí? Recuerden que pueden utilizar los colores que quieran. Para hacer nuevamente el cambio de color, entonces, tenemos acá, aquí no podemos atravesar la aguja, hacer 2 cadenas y girar, ¿sí? Siempre vamos a tener en cuenta el derecho. Entonces, este es nuestro revés, lo colocamos así por el derecho. Fíjense, siempre vamos a tomar en cuenta la vuelta central y aquí, en el último punto, aquí sí vamos a atravesar el crochet, ¿sí? Siempre vamos a atravesar el crochet acá cuando tengamos esto desde el derecho. Entonces, en algunas vueltas, como fue en este caso, nos va a tocar atravesar el crochet, hacer 2 cadenitas y girar. Y en otra vuelta, como esta que vamos a realizar, simplemente atravesamos el crochet en el último puntito, fíjense. Esta hebra la ponemos hacia acá para irla ocultando de una vez. Pasamos la hebra con la que vamos a tejer, fíjense aquí, siempre traten de dejar un pedacito de hebra para también ocultar. Esto lo atravesamos hacia el frente, nos posicionamos. Y desde acá, desde el derecho, hacemos las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto, ¿sí? Y ahora seguimos tejiendo un punto alto sobre el punto alto que acabamos de realizar. Aquí no tenemos que girar porque ya tenemos los puntos, fíjense, los tenemos bien posicionados. Entonces, enlazamos. Como siempre, vamos atrapando estas colitas. Y vamos a comenzar en el punto de al lado, ¿sí? Fíjense, desde acá salen las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y continuamos repitiendo. Entonces voy a hacer un punto alto sobre cada punto alto. Cuando tenga unos 10, 11 puntos altos, vuelvo y corto la hebra y sigo tejiendo. Y aquí ya me estoy acercando, fíjense, voy a tejer el último punto alto antes de la puntada central. Hago allí el punto alto y si han venido contando los puntos altos se dan cuenta que ahora ya deben tener 2 puntos altos más, ¿sí? En mi caso, en esta vuelta, antes del aumento tenía 20, ahora como ya realicé el primer aumento, aquí antes del aumento tengo 22. A medida que vayamos avanzando, en cada vuelta se van a ir incrementando de cada lado 2 puntos, ¿sí? Entonces, hasta acá, en esta tercera vuelta, yo tengo 22 puntos altos antes del aumento. Entonces, para realizar el aumento, fíjense, quitamos el marcador, enlazamos y allí en el agujerito donde teníamos el marcador, vamos a repetir el aumento que son 5 puntos altos, todos dentro del mismo agujerito. 1 y 5. Finalizado el aumento, colocamos el marcador para no perder la puntada central. ¿Sí? Entonces, de los 5 puntos altos del aumento, contamos 1, 2 y acá en el tercer punto
Colocamos el marcador porque esa es la puntada central. Ahora simplemente vamos a seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta finalizar esta vuelta. Entonces enlazamos el primer punto alto, fíjense, está en este agujerito. Y acá ahora, después del aumento, también debo de tener 22 puntos altos. Y aquí ya me estoy acercando al final de la vuelta, entonces tejo el penúltimo punto alto acá en este agujerito que se ve. Allí tejo el penúltimo punto alto y el último punto alto como tal enlazo. Fíjense, recuerdan que acá teníamos las dos cadenitas que me contaban como un punto alto. Sí, miren, 1 y 2. Acá en la segunda cadenita la atravieso y allí en esa segunda cadenita siempre voy a tejer el último punto alto. Ya podemos cortar esta hebra, entonces como siempre hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga para cortar, cortamos esta última cadenita, la ajustamos y bien, de esta manera lo que vamos a hacer a continuación es seguir repitiendo. ¿Sí? Voy a cambiar nuevamente el color. Siempre vamos a atravesar la aguja teniendo nuestra puntada central, teniendo nuestra vuelta central desde el derecho. ¿Sí? Entonces aquí estamos por el derecho, buscamos acá el último puntito, atravesamos allí el gancho de crochet. Esto lo pasamos hacia acá para irlo ocultando. Tomamos la hebra del siguiente color, dejamos un pedacito de hebra para ocultar también. Traemos hacia el frente. Nos posicionamos para comenzar a tejer y desde acá hacemos las dos cadenitas que me cuentan como el primer punto alto. ¿Sí? Entonces, como tengo que tejer hacia acá y en esta vuelta, si voy a girar, tomo las dos hebras y comienzo a tejer los puntos altos en la parte de acá. Bien, entonces enlazo. Fíjense, comienzo acá en este segundo agujerito. Y comienzo a tejer los puntos altos de manera normal. Bien, y esto es lo que vamos a repetir de ahora en adelante. Sigo tejiendo un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Siempre que lleguemos al centro donde tenemos el marcador, realizamos el aumento que son 5 puntos altos. Seguimos repitiendo acá hasta finalizar. Recuerden que siempre el penúltimo punto alto se teje en este agujerito y el último punto alto como tal, fíjense, 1 y 2, se teje sobre esta segunda cadenita, ¿sí? Y esto es todo lo que vamos a repetir. Vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta tener la medida de ancho y de alto necesario para cada talla. Y bien chicos, aquí estoy llegando a lo que será el final de la última vuelta. Y esto se ve así, fíjense tan bonito que se ve con el cambio de color que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 9 vueltas. Y estas 9 vueltas miden, colocamos acá. Recordamos que yo estoy realizando una talla L y la talla L debe de medir acá entre 16 y 16.5 centímetros. ¿Sí? Fíjense, la coloco así, tengo 16.5. Y de largo, la estiramos acá bien y de largo debe de medir entre 17 y 17.5 centímetros. Aquí de largo tengo 17 centímetros. Entonces, igualmente acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida aproximada que debe de tener de ancho y de largo cada una de las tallas. Pero si lo están realizando para ustedes mismos, aprovechen de probársela. Fíjense, vamos a cortar acá la hebra y les tiene que quedar así. Asegúrense que la copa les cubre en su totalidad el busto. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos la copa lista, la hayamos probado y nos aseguramos que cubre en su totalidad el busto, vamos a realizar la otra exactamente igual con la misma cantidad de cadenas de inicio, la misma cantidad de vueltas y todo. Y cuando tengamos ambas copas listas, fíjense, se ven de esta manera, vamos a hacerles el acabado final.
¿sí? El acabado final yo lo voy a hacer entonces en el color que me corresponde ahora. Entonces, para comenzar este acabado final, las copas están así, ¿sí? Ellas van a ir de esta manera. Vamos a comenzar en esta. Vamos a hacer primero el acabado final en esta. Retiramos esta copa y comenzamos. Fíjense, yo corté la hebra en la parte de acá. Pero para hacer el acabado final vamos a hacerlo desde el derecho del top, ¿sí? Siempre para el acabado final nos ubicamos en el derecho. Entonces aquí tengo el derecho del top, lo giro y voy a comenzar en este lado. Bien, voy a hacer el nudo deslizado, busco la última cadenita disponible, fíjense, 1 y 2. Acá en la segunda atravieso el crochet. Paso el nudo deslizado, esto lo ajusto y vamos a hacer un acabado muy sencillo de ondas, ¿sí? Entonces, estando acá, hago una cadenita y allí mismo, donde acabo de realizar la cadena, en ese mismo agujerito voy a tejer un punto bajo. En el punto bajo traigo la hebra, me quedan 2 aritos, los atravieso los dos, ¿sí? Ahora enlazo esta hebra, luego la puedo ocultar y acá voy a contar, fíjense, 1, 2 y en el tercer punto voy a realizar un abanico con 5 puntos altos. Entonces allí traigo hebra y comienzo a tejer 5 puntos altos. Finalizados los 5 puntos altos, para cerrar este abanico contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos el punto bajo, ¿sí? Repetimos nuevamente, enlazamos y contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos el abanico de 5 puntos altos. Finalizamos el quinto punto alto y volvemos y contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos el punto bajo, ¿sí? De esta manera nos va a ir quedando este acabado final que le vamos a hacer en la copa. Seguimos repitiendo hasta llegar al centro. Y aquí ya estoy finalizando el abanico antes de la puntada central. Aquí en el centro no me da el espacio para saltar 2 puntos y en el tercero hacer el punto bajo, ¿sí? Entonces, sin problema, lo único que tenemos que asegurarnos es que en esta puntada central donde tenemos el marcador, allí tenemos que hacer un punto bajo, ¿sí? Entonces no importa, salto solo un punto y allí en el de la puntada central hago un punto bajo. Me interesa tener un punto bajo en la puntada central. Bien, ahora sigo repitiendo los abanicos de este lado, pero comienzo en la parte de acá a la misma altura en la que finalicé. ¿Sí? Entonces aquí que tenía un abanico, salté un punto y un punto bajo. Entonces para comenzar de este lado tengo el punto bajo, salto un punto, salto este puntito y aquí comienzo el abanico. Y el acabado de la copa se ve de esta manera. Fíjense, así se ve el acabado final. Ahora, antes de cortar esta hebra, vamos a hacer esto, fíjense. Vamos a realizar cadenitas. Estando acá, vamos a tejer cadenitas hasta que. Entonces, vamos a tejer cadenitas hasta que al posicionar la copa, le damos vuelta. Y estas cadenitas, midiéndolas bien estiraditas, nos lleguen acá, a unos 5 centímetros antes del centro de la espalda. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos las cadenitas listas, estas cadenitas tenemos que contarlas, ¿sí? Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 35 cadenas. Y para saber cuál es la medida, si no lo están realizando para ustedes mismas, entonces tomamos la medida de debajo del contorno del busto, ¿sí? En mi caso, para la talla L, esa medida son 80 centímetros. Y todas las tallas vamos a restar 10 centímetros, ¿sí? Vamos a restar 10 centímetros para poder hacer los ojales, pero más adelante les enseño. Entonces, estos 70 centímetros los vamos a dividir entre 2,
¿sí? Me da 35 centímetros. Y estos 35 centímetros es lo que debe de medir desde acá, desde la puntita de la copa hasta la última cadena. Yo necesito llegar hasta 35 centímetros, hasta acá. Lo colocamos así. Esto lo vamos a medir bien estiradito. Y acá tengo mis 35 centímetros. Entonces acá ya podemos cortar esta hebra. Ahora vamos a realizar lo mismo que hicimos en esta copa, el acabado en la otra. Bien, aquí tengo la otra copa. Voy a hacer el mismo acabado de abanicos, pero acá no lo voy a cerrar completamente. ¿Sí? No lo voy a cerrar completamente porque de una vez voy a aprovechar de unir las copas acá para que no me quede un escote tan pronunciado. Fíjense, aquí tengo después del centro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a unir los últimos dos. Entonces voy a tejer 1, 2, 3 y 4 abanicos. Tejo 4 abanicos y nos vemos acá para hacer la unión en el centro. Para hacer la unión, fíjense, acá nos corresponde hacer el abanico, ¿sí? Vamos a realizar 3 de los 5 puntos altos que tenemos que hacer. Entonces hacemos 1, tenemos 3 de los 5 puntos altos del abanico, sacamos la aguja, tomamos el abanico que vamos a unir, fíjense, es el 1 y el 2. Acá en el abanico que vamos a unir, fíjense, aquí tenemos los 5 puntos altos, contamos 1, 2 y en el tercero atravesamos el crochet. Voy a colocarlo así, pasamos el arito con el que estamos tejiendo y allí mismo enlazamos y completamos los otros 2 puntos altos. Vendría siendo el punto alto número 4 y el punto alto número 5. ¿Sí? Cerramos el abanico contando 1, 2 y en el tercero punto bajo. Y para unir el siguiente abanico repetimos, enlazamos, tejemos 3 de los 5 puntos altos, 1 y buscamos acá en el abanico 1, 2 y 3. Sí, fíjense, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2 y en el 3 atravieso la aguja, paso el arito con el que estoy tejiendo, esto lo ajusto bien, enlazo, completo los otros 2 puntos altos, ya llevo 3, hago el cuarto y hago el quinto. Finalizo tejiendo el último punto bajo. Y bien, luego de este último punto bajo vamos a cerrar esta apertura que nos queda acá. Para ello hacemos solo una cadenita, ¿sí? Retiramos el crochet, buscamos el punto bajo de acá, atravesamos el arito con el que estamos tejiendo, ajustamos bien, hacemos una cadenita y ya podemos cortar esta hebra. Y fíjense, así me queda la unión acá en el centro. Bien, por estas hebras no se preocupen que ya las vamos a ocultar. Ahora vamos a tejer en este costado la misma cantidad de cadenitas que acabamos de realizar acá y 35 cadenitas. ¿Sí? Cortamos la hebra, una cadenita adicional, sacamos un poquito larga, cortamos, esta última cadenita la ajustamos y ahora teniendo las 2 tiritas de cadenas vamos a comenzar a tejer hacia abajo. Ya la parte superior está prácticamente finalizada, ¿sí? Entonces para comenzar a tejer en la parte de acá abajo, desde el derecho, también nos posicionamos desde el derecho, buscamos acá la última cadenita. Sí, yo estoy haciendo todo esto porque aquí voy a hacer el cambio de color, ¿bien? Entonces tomo mi siguiente color, comienzo como siempre con el nudo deslizado y para comenzar, fíjense, tenemos acá las cadenas. Si las vemos de frente, ellas se ven así, pero si las giramos,
En la parte de atrás se les hace como una tercera hebra, ¿sí? Como esta varguita que se les ve. En esa tercera hebra es donde vamos a tejer. Bien, entonces buscamos en la primera cadenita, fíjense, la hebra de atrás. Aquí nos va a costar un poquito, pero allí logramos atravesar la aguja, pasamos el nudo, ajustamos y vamos a realizar. Este top lo vamos a hacer todo prácticamente con puntos altos, ¿sí? Hacemos las dos cadenitas que me cuentan como el punto alto y comenzamos a tejer puntos altos tejiendo en la hebra de atrás. Fíjense, así se ve de frente y así se ve en la parte de atrás. Tomamos la siguiente hebra, esta la vamos a aprovechar de ir ocultando y hacemos el punto alto. Enlazamos y en la siguiente, fíjense, así se ve de frente, por detrás, tomamos la hebra y hacemos el punto alto. Vamos a seguir repitiendo en la hebra de atrás los puntos altos hasta llegar a acá. Cuando lleguemos acá les enseño en qué parte vamos a tejer los puntos altos aquí en la base de la copa. Y bien, acá acabo de realizar los 35 puntos altos, ¿sí? Sobre cada una de las cadenitas. Fíjense, el acabado se ve así. La idea es tener este acabado en la parte superior. Bien, ahora para comenzar a tejer acá en la base de las copas, fíjense, enlazamos. Recuerden que todas las hebras que nos vamos a encontrar por allí las vamos a ir ocultando. Bien, entonces enlazamos y aquí en el primer punto abajo, fíjense, aquí está la primera cadenita que hicimos, y aquí en este primer punto abajo, allí lo vamos a atravesar por la mitad, ¿sí? Lo atravesamos completo y hacemos el siguiente punto alto. Enlazamos y en la parte de acá vamos a tejer un punto alto en cada espacio que tengamos disponible. Fíjense, vamos a ir tejiendo, enlazamos. Cuando nos encontramos acá, fíjense, aquí tenemos un punto alto, lo vamos a atravesar por la mitad, ¿sí? No lo vamos a tomar así completo, sino que el punto alto acá lo atravesamos por la mitad. Y allí hacemos nuestro punto alto, ¿sí? Enlazamos, aquí tenemos las cadenitas, aquí en esta cadenita nos da espacio para hacer el siguiente punto alto. Enlazamos, acá en la unión, fíjense, en esta de acá hacemos el siguiente punto alto y seguimos repitiendo. Cuando tengamos así el punto alto, lo atravesamos completo, tejemos allí el punto alto y el siguiente, fíjense, aquí en esta cadenita podemos hacer el siguiente punto alto y de esta manera nos debe de ir quedando, ¿sí? Vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo por toda la base de la copa. Estas hebras las vamos ocultando y cuando lleguemos acá a las cadenitas hacemos lo mismo. Las giramos y comenzamos a tejer en la hebra de atrás hasta llegar acá a esta esquina. Y bien, chicos, aquí ya estoy llegando al otro extremo y esto se ve así, fíjense. Así se ve la tira, la base de la copa y la otra tirita. Bien, ahora simplemente lo que tenemos que hacer es repetir. Vamos a mantener el cambio de color. Vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo una y otra vez hasta tener casi el largo deseado, ¿sí? Hasta llegar aproximadamente a 1 centímetro menos del largo total que queremos. Vamos a seguir repitiendo, haciendo cambio de color en cada vuelta como hemos venido haciendo. Y bien, chicos, una vez que finalicemos, esto se ve así. Fíjense, lo único que hice fue repetir exactamente lo mismo, ¿sí? Para que tengan una referencia, acabo de realizar 11 vueltas y estas 11 vueltas miden
9.5 centímetros. Esto depende del largo que ustedes deseen darle, ¿sí? Ahora vamos a realizar los ojales por donde vamos a amarrar este top en la espalda. Para los ojales vamos a realizar 3 vueltas, ¿sí? Pero yo quiero que la última vuelta sea en este colorcito. Entonces voy a comenzar en este color, hago la segunda vuelta en gris y hago el remate final con este color. Entonces con la hebra hacemos el nudo deslizado, buscamos acá el último punto disponible, atravesamos el nudo, ajustamos y en la parte de acá, como siempre, comenzamos tejiendo 2 cadenitas que nos cuenta como el punto alto. Y vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada espacio que tenemos disponible. Aquí lo vamos a tejer de la misma manera que hicimos acá en la base de la copa, ¿sí? Vamos a tejer los puntos altos desde acá hasta acá y vamos a irlos contando de una vez. Y una vez que finalicemos, los puntos altos se ven de esta manera. Solo por referencia, acabo de realizar 23 puntos altos. Bien, ya podemos cortar esta hebra. Y para realizar los ojales como tal, entonces con el siguiente color, realizamos 2 cadenas, giramos, estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto, hacemos una cadenita adicional que es mi cadena de separación, en la parte de acá vamos a saltar un puntito, saltamos un punto, comenzamos en el siguiente y acá vamos a realizar 3 puntos altos seguidos, 1, 2. De esta manera me va a quedar el agujerito que es el ojal. Bien, hacemos una cadenita, enlazamos de nuevo, saltamos un punto y volvemos a tejer 3 puntos altos seguidos. Hago el tercer punto alto y sigo repitiendo, cadenita de separación, salto un punto, 3 puntos altos seguidos. Y de esta manera, fíjense, así me quedan los ojales para amarrar este top en la espalda. Entonces hago la cadenita, saco un poquito larga para cortar y antes de realizar la tercera vuelta, que es la del acabado final, vamos a repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer en el otro lado. Y bien, una vez finalicemos los ojales de ambos lados, vamos a hacer el acabado final. ¿Sí? Vamos a hacer el acabado en la parte inferior del top exactamente igual al que hicimos acá en la copa, ¿sí? Para ello debemos asegurarnos de tener el top desde el derecho. Recuerden que los acabados los hacemos desde el derecho. Nos posicionamos en el derecho y vamos a buscar acá el último puntito disponible. Y buscamos acá, vamos a realizar la última vuelta que hacemos acá en los ojales. Esta última vuelta es una vuelta de refuerzo, ¿sí? Entonces atravesamos el nudo, ajustamos, aquí vamos a realizar una cadenita y aquí mismo en este agujerito vamos a tejer un punto bajo, ¿sí? Luego aquí como tenemos un ojal, dentro del ojal vamos a realizar también un punto bajo. Y acá vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Llegamos al ojal y repetimos punto bajo dentro del agujerito. ¿Sí? De esta manera vamos a ir reforzando nuestros ojales. Ahora seguimos repitiendo exactamente lo mismo hasta llegar acá a esta esquina. Y aquí al final tejo el último punto bajo sobre la segunda cadenita y esto se ve así. Fíjense. Ahora en la parte de acá abajo, en la parte inferior del top, vamos a realizar los mismos abanicos que hicimos acá en la copa, ¿sí? Para ello, entonces, aquí para poder girar, en donde hicimos este último punto bajo, allí mismo vamos a repetir un segundo punto bajo, ¿sí? De esta manera nos da la curva para poder girar y comenzar a tejer en este costado. Y acá enlazamos y vamos a buscar este agujerito, ¿sí? Que es más o menos la separación acá de un punto alto. Y comenzamos a tejer aquí los abanicos. Hacemos 5 puntos altos.
y 5. Finalizamos el abanico y lo cerramos exactamente igual. Fíjense, es como que contáramos esto como un punto. 1, 2 y en el tercer punto hacemos el punto bajo. ¿Sí? Repetimos nuevamente, enlazamos, contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos el abanico. 5 puntos altos, finalizamos el abanico contando 1, 2 y en el tercer punto hacemos el punto bajo. ¿Sí? De esta manera vamos a ir repitiendo por toda la parte inferior del top hasta llegar acá. Acá volvemos y tejemos 2 puntos bajos dentro del mismo agujerito para girar, y de este costado vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto alto y un punto bajo en el centro del agujerito, exactamente igual a como acabamos de hacer en la parte de acá. ¿Sí? Seguimos tejiendo y finalizamos acá, cortamos y ocultamos la hebra. Y una vez que finalicemos, la parte inferior del top se ve de esta manera. Así se ven los ojales. Ahora vamos a realizar las tiras con las que vamos a amarrar este top en el cuello. Y bien, aquí yo ya adelanté una tira. Fíjense, esta mide 60 centímetros. ¿Sí? Como pueden ver, es simplemente tejer cadenitas. Pero para que quede así gruesa, entonces vamos a tomar dos hebras de la lana y vamos a sacar aproximadamente 4 metros. Una vez que hayamos sacado hebra suficiente sin cortarla, fíjense, buscamos el centro de la copa. En este punto bajo atravesamos la aguja, pasamos las 2 hebras, retiro la aguja. Acá me voy a apoyar con un crochet más grande. Este es de 5.5 milímetros. ¿Sí? Entonces aquí simplemente tomo las 4 hebras y voy a comenzar a tejer cadenitas. La primera cadenita que haga la ajusto bien y comienzo a realizar cadenas con las 4 hebras. Fíjense, me queda así gruesita, hasta tener los 55-60 centímetros aproximadamente. Por referencia, acá acabo de tejer 75 cadenas. Y cuando esté llegando al final, fíjense, acabo de terminar las 75 cadenitas. Entonces, para finalizar, corto las 4 hebras. En la parte de acá, esta la tiro. Ajusto. Aquí si podemos hacemos un nudito que quede bien pegadito. Y cortamos. De esta manera me quedan ambas tiras. Ahora lo único que me queda por hacer es la tira para amarrar este top en la espalda. ¿Sí? Vamos a hacerla del mismo grosor. Entonces para ello volvemos y tomamos las 2 hebras, sacamos hilo suficiente, sacar unos 6-8 metros aproximadamente, y cuando ya haya sacado suficiente, acá sí lo voy a cortar y de esta manera ya tengo las 4 hebras. ¿Sí? Hago entonces para comenzar el nudo deslizado y voy a seguir tejiendo con el mismo crochet de 5.5 milímetros. Ajusto y simplemente vamos a tejer cadenitas. Y bien chicos, una vez lo tengamos listos, a mí esto me gusta hacerlo bastante largo, ¿sí? Para que tengan una referencia, este mide 120 centímetros. Ahora lo único que nos queda por hacer es trenzarlo en el top. Y bien chicos, de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un bralette súper fácil y rápido para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!